Nos vamos de inmediato al comando. La candidata Evelyn Matei, quien presenta la nueva incorporación de su comando. A Diego Paulsen se suma el empresario Juan Sutil. Los escuchamos. Chile para levantar Chile. Estamos convencidísimos de que las mejores propuestas para sacar a Chile del pantano y de un mal gobierno son las que hoy día tiene Evelyn Matei y su equipo, y acá estamos nosotros para poder enfrentar esa campaña y poder seguir trabajando con este nuevo equipo que se suma a fortalecer y a dar, por supuesto, el aire que se requiere para triunfar en primera vuelta. Si pudiéramos conversar también con Juan. Juan, estamos en vivo para Canal 24 Horas. Preguntarle también sus impresiones por esta incorporación al comando de Evelyn Matei. Bueno, como lo dijo Diego, esto es parte de una estrategia. Las estrategias se demoran en cuajar. Diego y nuestra candidata, el equipo político, consideró que era importante ir reforzando, y nosotros con Juan Antonio estuvimos dispuestos a colaborar para reforzar en aquellas materias que son necesarias para poder enfrentar una segunda etapa, como bien lo dice Diego. Y la segunda etapa es, una vez que se inscribe la candidatura, el 19 de este mes, bueno, ahí hay que desplegarse, ahí hay que tener estrategia, ahí hay que tener un relacionamiento político. Diego va a tener una actividad enorme, este comando va a fluir con mucha fuerza, y por lo tanto yo vengo a apoyar. Yo, ustedes saben, tengo mis actividades personales, pero sobre todo tengo mi corazón puesto con Evelyn Matei y con Chile. Por eso estoy ayudando. ¿Y cómo responde también a las críticas que han venido en este caso desde el oficialismo por su incorporación al comando, que dicen que el empresariado en el fondo está con Evelyn Matei? Bueno, mira, yo no sé lo que el oficialismo diga. Yo lo único que puedo decir es que estamos frente a un mal gobierno. Estamos frente a una candidatura que es una continuidad del gobierno actual, con una coalición que es la misma, y que lo que necesitamos hacer es cambiar el destino del país. Y nosotros creemos, y por eso estoy aquí, que Evelyn Matei es lejos la mejor candidata, la más preparada, con los mejores equipos, y los empresarios, en este caso yo, Juan Sutil, estoy muy dispuesto a colaborar, y pienso que los empresarios siempre tienen que tener una opinión, así como la puede tener usted como periodista, o la puede tener una persona del mundo de la cultura, o del mundo del trabajo, o del mundo sindical. Así que, y si quisiéramos hacer una comparación, bueno, Bárbara Figueroa también está en un comando, y me parece bien que esté en un comando, y ella es dirigente sindical. Bueno, yo hoy día no soy dirigente de nada, y simplemente estoy como un ciudadano más aquí acompañando a Evelyn Matei. Diego, ¿Qué les parece si no hay al comando? Diego, Muchas gracias. Bueno, ahí entonces son las palabras de Juan Sutil, empresario, y quien se incorpora junto a Juan Antonio Coloma, el senador de la UDI, al comando de Evelyn Matei, como dijo él, para reforzar una nueva etapa, para dar una nueva estrategia. Dice, las estrategias se demoran en cuajar, y así que no hay que apurar los resultados. También durante esta mañana se refería a esto mismo, y decía que básicamente las campañas ya comienzan a tomar forma después del mes de septiembre, que la gente toma las decisiones en las últimas semanas, así que todavía había mucho tiempo. Y aquí está con nosotros Colomba Eichholz, quien precisamente estuvo durante toda esta jornada en el comando de Evelyn Matei, tratando de conversar con Juan Sutil, que finalmente ha salido recién a esta hora y lo llevamos en vivo para ustedes. ¿Cómo fue recibido, Juan Sutil, este nuevo equipo, y cuál va a ser la tarea, Colomba? La verdad es que la coalición, muy buenas tardes, Mati, en la coalición había una actitud bastante positiva por la llegada de Juan Sutil, del expresidente de la CPC, en medio de una semana que ha sido bastante difícil para la candidata presidencial por el desplazamiento en las encuestas, particularmente en la encuesta CADEM, a un cuarto lugar, por ciertos descuelgues también que conocimos durante la semana pasada, como por ejemplo del diputado Andrés Celis, que planteaban esta opción de que fuera un candidato de la oposición, así que se ve con buenos ojos que llegue también alguien con tanta experiencia en el sector empresarial a, de alguna manera, aportar en la campaña de Evelyn Matei, específicamente codo a codo con Diego Paulsen, el jefe de campaña de Evelyn Matei, justamente para dar una nueva estrategia, un nuevo vuelco, para que pueda seguir mejorando en las encuestas la candidata y obviamente no sufra un estancamiento. Y también, de hecho, que no estaban las imágenes, pero pudimos conversar con él durante esta jornada en el comando allí en Enrique Foster, el senador Juan Antonio Coloma, quien está
estaba en el comité político del comando de Evelyn Matei, pero hoy toma un rol más político, más estratega en ese sentido que tiene que ver con la coordinación de los partidos políticos. Ahora, en el comando y en la coalición tomaron como una muy buena noticia la incorporación de Juan Sutil al comando de Evelyn Matei, pero obviamente, Mati, en el oficialismo hubo críticas que vamos a pasar a revisar, obviamente. Y dentro de la coalición hubo críticas porque le preguntaban por críticas dentro de la misma coalición. Lo cierto es que por lo menos en el Congreso, según las declaraciones que pudimos observar durante esta jornada, todo el movimiento que había en la coalición, incluso por la misma candidata presidencial que hoy tuvo una actividad, no miraron con malos ojos que se vaya a incorporar Juan Sutil al comando de Evelyn Matei, pero obviamente, Mati, deja entrever que es una campaña que constantemente se está modificando, ¿no es cierto?, con nuevas estrategias, hablan de nuevas estrategias comunicacionales, y esto obviamente se puede leer por la baja en las encuestas que ha tenido Evelyn Matei, y también de alguna manera decían al interior del comando para que pueda haber una sola voz, que idealmente sea de la candidata presidencial, obviamente también haciendo alusión a los descuelgues que hemos visto particularmente la semana pasada del diputado de Renovación Nacional Andrés Celis, también por comentarios que luego aclaró el diputado de la UDI Jorge Alessandri. Pero ven por lo menos con nuevos ojos esta incorporación, pero también hay dudas, y lo decían en el oficialismo, por la presión que pudo ejercer el empresariado respecto hasta la incorporación de Juan Sutil, porque recordemos, Juan Sutil hace solamente un par de semanas, Mati, había publicado una carta junto a otras 166 personas pidiendo una lista unitaria desde Amarillos hasta el Partido Republicano para tener la oportunidad de darle gobernabilidad desde la oposición, desde la derecha, a el próximo presidenta o presidenta de nuestro país, que eso decían es lo prioritario. Y de hecho, el domingo, en entrevista con La Tercera, Nicolás Ibáñez, un empresario, también hacía alusión a que si es que no hay una lista única, si no se le da gobernabilidad y no se prioriza lo que es la elección parlamentaria finalmente en las negociaciones que se llevan adelante en los partidos de la oposición, bueno, decía, no va a haber financiamiento para este circo. Esas fueron las palabras de Nicolás Ibáñez en entrevista con La Tercera. Se agradece la sinceridad, pero nunca se había expresado así de crudamente el peso que tiene el empresariado en la política y en el financiamiento de las campañas, porque si bien no lo habían hecho explícito, la misma Evelyn Matei en su campaña anterior a la presidencia en el 2013, ella se quejó abiertamente de que no solamente se tuvo que subir a última hora, recordemos, a reemplazar la candidatura de Pablo Longueira, sino que además con muy pocos recursos. Dijo, me dejaron sola y sin dinero para la campaña. Y ahora también se estaba viendo en problemas a medida que se iban conociendo resultados de las encuestas, y este ánimo dentro del mismo Chile Vamos empezaba a diluirse. Pero con la incorporación de Juan Sutil nos imaginamos que los recursos sí iban a estar. Bueno, de hecho, Mati, yo durante todas estas jornadas reporteando el tema me quise contactar con, por ejemplo, Ricardo Meves, expresidente de la CPC, Bernardo Larraín, empresarios, ¿no es cierto?, que tienen experiencia y también obviamente tratos con la política por su trayectoria en el sector. No hubo, eso sí, posibilidad de entrevista, la mayoría decía que tenían una agenda bastante ocupada, obviamente también para lo que podía ser la percepción del empresariado respecto a la incorporación de Juan Sutil, porque obviamente tenemos el despliegue de las reacciones políticas que esta noticia generó, pero también es importante, Mati, y lo vamos a seguir tratando de descifrar mañana también, que van a haber foros con la presencia justamente de Juan Sutil. ¿Qué opina el empresariado de la incorporación de Juan Sutil, si finalmente quedan contentos? Bueno, también Juan Sutil tiene un perfil distinto, porque si bien es un empresario que se ha postulado a cargos de representación, que ha tenido una función pública, por así decirlo, más visible que el resto de los dirigentes empresariales. Recordemos el rol que tuvo, por ejemplo, para conseguir los ventiladores durante la pandemia, las distintas campañas. Bueno, ha tenido un rol más visible, le gusta la política, su familia proviene de los fundadores de Renovación Nacional. Por lo tanto, claro, tiene una cierta conexión, pero en la figura de un empresario en un comando, hasta ahora yo no tengo recuerdo. Hasta ahora, bueno, Mati tampoco, y de hecho, bueno, se le consultó a Evelyn Matei justamente en una actividad que tuvo sobre las críticas que ya vamos a pasar a revisar sin querer adelantarnos, pero justamente por las críticas que había durante esta jornada en el oficialismo, en el Congreso, por la incorporación de Juan Sutil, Evelyn Matei dijo, bueno, o Camila Flores también lo decía, si no me equivoco, Juan Sutil prácticamente es de Renovación Nacional, finalmente también él compitió por un cupo en el segundo proceso constitucional, recordemos, había obtenido los votos para salir como consejero, pero por paridad finalmente eso no resultó, así que también hacían alusión desde la propia coalición de Evelyn Matei
Matei, que, como tú lo decías, Mati, Juan Sutil ha tenido también un rol más político en su trayectoria. Así que vamos a pasar a revisar las declaraciones de la candidata presidencial Evelyn Matei durante esta jornada respecto a la incorporación de Juan Sutil y también sobre eventuales cambios, porque también genera la incorporación de Juan Sutil cuestionamientos respecto al rol del generalísimo Diego Paulsen, quien también su rol, su desempeño ha tenido ciertas dudas, ciertas divisiones ahí en la coalición. Así que vamos a pasar a revisar las declaraciones de Evelyn Matei. Nosotros estamos incorporando personas que tengan amor por Chile, que tengan una trayectoria en que han demostrado servir a Chile y que además nos permitan ganar. Y eso es Juan Sutil, no se va nadie, es una incorporación y por lo tanto nosotros estamos muy contentos porque estamos seguros que vamos a ganar en diciembre. Hoy día esta dicotomía que los grandes, que los chicos, que los ricos, que los pobres, lo único que quieren los chilenos es que Chile salga adelante, que tengamos nuevamente un país del cual sentirnos orgullosos, un país donde la gente que quiere trabajar encuentre un empleo. Claro, que encuentre un empleo, decía Evelyn Matei, incluso también haciendo alusión, Mati, a lo que fue el desempeño de la ahora candidata presidencial Janet Jara como ministra del Trabajo, haciendo una comparación a lo que había sido su desempeño como ministra del Trabajo en el caso de Evelyn Matei en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, donde también lo decía en esa actividad, se generaron 1.000.000 de empleos, haciendo entonces esa comparación y obviamente la crítica a la candidata de la continuidad que dicen desde la oposición es Janet Jara. Ahora, Mati, también lo decíamos, hay ciertas modificaciones en el equipo de Evelyn Matei, no solamente la incorporación de Juan Sutil, sino también el rol que va a ocupar desde ahora en adelante el senador Juan Antonio Coloma, también hay que decirlo, uno de los coroneles de la UDI, en primera línea todavía en la política, saliendo ya del Senado, quien toma un rol mucho más protagónico en el comité político de Evelyn Matei, que recordemos está encabezado por los presidentes de los 3 partidos, los secretarios generales y figuras de cada partido, en el caso de Luciano Cruzcoque, de la UDI, Juan Antonio Coloma y de Renovación Nacional, Jimena Osandón. Y hoy toma entonces el rol Juan Antonio Coloma de ser un coordinador de todos estos partidos políticos. De hecho, le preguntamos justamente en el comando si se trata de una coordinación de cara a la elección parlamentaria. Juan Antonio Coloma dijo que no, que es solamente una coordinación obviamente entre los partidos de Chile Vamos de cara a la elección presidencial y justamente también para apoyar a Evelyn Matei, evitando, también estos descuelgues que hemos visto, declaraciones también que hoy mismo también reiteraba, por ejemplo, el diputado Miguel Mellado de Renovación Nacional. Así que vamos a pasar a revisar cuáles fueron las declaraciones del senador Juan Antonio Coloma, quien hoy también asume un nuevo rol al interior del comando. Estamos tratando de ayudar a fortalecer una alternativa de gobierno muy importante. Yo soy convencido que Chile hoy día está en un problema severo, creo que hay una profunda desesperanza, producto de la inseguridad, de la falta de empleo, de la falta de crecimiento, y ante eso hay que tener alternativas. Y estoy convencido de que Evelyn Matei, que ha tenido experiencia, ha tenido eficiencia, tiene soluciones a los problemas. Uno cuando cree en causas tiene que jugarse por esas causas y estamos sumando fuerza. Aquí no se trata de restar, hay que sumar. Claro, y sumar entonces también ahí la incorporación de Juan Sutil, que ya decíamos, Mati, esto generó, nos adelantamos un poco, pero vamos a volver a lo que esto generó en el oficialismo, que recordemos, de alguna manera hay ciertos sectores que no han tenido la mejor relación con el sector empresarial, incluso también apuntan a que hay un sector en nuestro país, haciendo alusión a Chile Vamos, que mantiene y defiende los intereses del empresariado. Era parte de las declaraciones que decían durante esta jornada. Incluso, de hecho, el diputado del Frente Amplio, Diego Ibáñez, hizo alusión a un desencuentro que tuvo con Juan Sutil en el pasado, justamente con lo que tiene que ver con el financiamiento del sector empresarial en las campañas presidenciales. Así que vamos a pasar a revisar también las declaraciones que hubo durante esta jornada en contra de la incorporación, o más bien criticando la incorporación de Juan Sutil al comando de Evelyn Matei. Juan Sutil me demandó por yo haber señalado que él financiaba campañas políticas y que ahora se haya sumado a el programa de Evelyn Matei. Yo creo que es una señal de que los empresarios están pasando a la primera línea en la política. Ya no quieren dejar solos al mundo del Congreso, al mundo del Ejecutivo, y quieren incidir directamente en sus programas de gobierno. Lo que se va a tratar la elección de noviembre es de un pueblo que va a luchar con sus derechos, por sus derechos, frente a una élite empresarial que hoy está intentando decirles que se unan para poder financiar sus campañas. Nos sorprende que el empresariado esté tomando posición política,
que de alguna u otra manera estén mostrando de manera clara quiénes son, a quiénes representan y cuál es el interés que tienen. Siempre hemos dicho que hay un sector político en Chile que representa los intereses económicos de quienes controlan económicamente al país. Hoy día que Juan Sutil se sume al comando de una candidata presidencial es una demostración de eso, sumado a la carta de un grupo de empresarios que hacen un llamado y una amenaza velada a las y los parlamentarios a tener una lista única en la derecha bajo el argumento de que no quieren una mayoría de la centroizquierda. Queremos agradecer la decisión del señor Sutil de incorporarse a la campaña de la banderada presidencial Evelyn Matei. Deja en claro cuáles son los intereses que está defendiendo hoy la derecha en Chile a propósito de cada proyecto de ley en contra de los trabajadores y a favor del gran empresariado. Es claro que el gran empresariado, así como en el pasado, intervinieron en leyes tan importantes como la ley de pesca, hoy se inmiscuyen en las decisiones políticas de la derecha en Chile. Ahora, emitió declaraciones también Juan Sutil, además de las que escuchamos, porque esta mañana también estuvo en T13 Radio y también marcó de alguna manera un debate que ya hemos conocido durante los últimos días que tiene que ver con el apoyo que le va a brindar o le podría brindar eventualmente Chile Vamos a José Antonio Kast si Evelyn Matei pierde en primera vuelta. Sobre eso, Juan Sutil dijo, tenemos que ver en qué condiciones se va a incorporar un proyecto con el de Chile Vamos a una eventual segunda vuelta en el caso de que gane José Antonio Kast en primera vuelta. Y son declaraciones que también decía y emitió ayer para quienes quieran revisar en Tolerancia Cero, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, también ex candidato presidencial, quien también recordaba y hacía alusión a cuando fue candidato presidencial en 2021, de estas también condiciones que él le solicitó al Partido Republicano que tienen que ver con incorporar, ¿no es cierto?, propuestas del programa de Chile Vamos en el programa del Partido Republicano. Bien, vamos a ver cómo sigue entonces y cuál es el giro que da la campaña de Evelyn Matei, porque dicen que esto tiene que significar también un golpe de timón. Vamos a ver. Muchísimas gracias, Colomba.